Consuelo, ¿qué haces tú aquí? Ahora, al mediodía. Decidí a decir a mis padres de nosotros. Tú estás completamente loca. Tu padre no va a aceptarlo por culpa de mi padre. Sabes que todavía piensa que él lo ganó cuando comenzaron el negocio con maíz. Cuando se entere de esto, me va a matar. Tú no te preocupes. Que no me preocupe. Hola, jefe. Hola, Rafaela. Ricardo otra vez exportó 5 veces más que tú. Maldita sea. Buenos días, señor Felipe. ¿Cómo está hoy? Oh, mis nuevos trabajadores. He estado bien hasta hace unos momentos. ¿Qué tal con vosotros? Bien, trabajamos duro. Tu esposa me dijo que quiere que la llames lo antes posible. Hola, María. ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaste? Consuelo me acaba de decir algo y ahora quiere decirlo a ti también. Hola, Rosa. Huele bien. ¿Qué estás cocinando para el almuerzo? Pollo con patatas, jefe. Otra vez. Aquí estás finalmente. Consuelo está dentro por 2 horas y no quiere irse antes de hablar contigo. No, no y no, de ninguna manera. Pero papá... No puedo creer que encontraste precisamente a Fernando, el hijo de Ricardo, entre todos los chicos que hay en el mundo. Consuelo, ¿qué pasa? Rosa querida, mi padre me odia. Alejandra, ¿eres tú? Alejandra, ¿qué haces tú aquí? ¿Vas a decirme por qué vienes? Pienso que sabes muy bien por qué vengo. ¿Realmente piensas que puedo observar con toda tranquilidad que mi hija está conmigo? Felipe, no empieces. Recuerdo cómo tú y Ricardo conseguisteis este dinero. Alejandra, esto pasó hace mucho tiempo y a esto no interesa a nadie. Pienso que va a interesar mucho al inspector Ramón, especialmente cuando verá las grabaciones de cámara de vigilancia. ¿Tú las guardaste todos estos años? Sí, porque, quién sabe, quizás un día a mi hermano tonto se le ocurre amargar la vida a mi sobrina con sus paranoias. Mañana vas a invitar a Fernando que venga aquí. Te vas a reír, estar de buen humor y vas a decir que puede verse con Consuelo. Buenos días, señor Felipe. Quería decirte que por mi parte, Consuelo y tú tenéis mi aprobación para verlos. No tenéis que esconderos antes de nadie. Mi casa es tu casa. Tal vez hay una cosa que puedes hacer para mí, nada especial. Solo dime. Tal vez a veces, si yo te contacto, puedes decirme qué está haciendo tu padre y qué planes tiene con su maíz. ¿Tú quieres que yo te diga sus secretos comerciales? Piensa un poco. Esto es un precio pequeño para la posibilidad de ser con Consuelo. Bueno. Fernando, oh, este es el día más feliz de mi vida. Eva, sube el volumen. Y dame otro trago. Y ahora noticias de agricultura. En los últimos meses en el mercado de maíz, el maíz de Felipe ha registrado un aumento en las ventas. Las estadísticas afirman que después de años de atrasar en la venta después del maíz de Ricardo, en la última mitad del año, Felipe logró alcanzar hasta el 42% de la cuota del mercado. En esta ocasión fuimos a visitar a Felipe. Buenos días, ahora estamos en los campos de maíz de Felipe. Señor Felipe, ¿nos puede decir el secreto de este gran éxito? No hay ningún secreto allí. Detrás de todo se esconde un trabajo muy duro. Mi equipo de expertos y yo estábamos trabajando duro para mejorar nuestro maíz durante mucho tiempo, al igual que todos mis trabajadores en los campos, las renuncias eran grandes, trabajábamos tanto en el calor como en el frío, pasábamos muchas noches sin dormir, así que agradezco a todos. En ningún momento no tuve dudas. Felipe, tengo que confesar, esta es muy impresionante. Señor Felipe, su mejor competidor, Ricardo, ¿cómo cree usted que él reaccionará ante su éxito? No lo sé, pregúntale. Evo, apaga esa basura. Señor Felipe.
Qué bien, Felipe. Grandes resultados. Felicidades. ¿En serio? Claro, debo admitir que la calidad de tu maíz de repente ha mejorado. De hecho, se ha vuelto tan bueno que apenas puedo distinguirlo del mío. No sabía que estaba siguiendo la calidad de mi maíz. Es que mis cerdos lo adoran. Hace años que comen tu maíz. Si yo no comprara tu maíz, lo venderías menos que Pedro y Juanito. ¿Cómo notaste que mejoró? Porque los cerdos no querían comerlo más, como no quieren ni el mío. ¿De verdad crees que eres el único que puede producir buen maíz? Por supuesto que no. Enviamos muestras al análisis de laboratorio y allí no pudieron encontrar una diferencia en absoluto. El único problema es que cuando se trata de ti, sé con quién tengo trabajo. Por eso he dado a algunas personas de confianza que verifiquen a todos aquellos que trabajan para mí y que podrían ser sospechosos y que encuentren la información. Y no encontramos a nadie. Y todo eso tienes que reconciliarte que ha producido un maíz tan bueno como el tuyo. Tal vez. Ricardo, ¿por qué me cuentas todo eso después de no haberte encontrado? Yo diría que ese es tu problema, no el mío. ¿Qué es eso? Mi gente te está siguiendo por mucho tiempo. No pude perder de vista tu reencuentro con Antonio García. No es Antonio García, es mi amigo Manuel. De él siempre compro bolsos, muy baratos. ¿De verdad? Entonces cometí un error. El inspector Ramón probablemente llegará a la misma conclusión cuando lo vea. A menos que decidas dejar de hacer lo que estás haciendo con el maíz, Felipe. Estas imágenes nunca llegarán a su escritorio. Veo que todavía el chantaje te va muy bien, pero no me vas a asustar con Ramón, Ricardo. Tú también lo sabes, si algo me sucede puedo deshacerte fácilmente. Bien, Felipe. Si no tienes miedo de Ramón, tienes miedo de alguien más cercano. Sí, sí. Solo somos Rafael y yo en una reunión de negocios. Así son tus reuniones de negocios. Asqueroso, incluso para ti. Bueno, Ricardo, ¿por qué crees que debería tener miedo de esto? Probablemente tienes razón. Estoy seguro que no es hora de encontrar de nuevo el hermano de María, Héctor. Como cuando nadie te vio por 10 días y cuando dijiste que te caíste por las escaleras. Pero bueno, tal vez solo digo tonterías. Ciertamente no tienes nada de qué preocuparte. Eva, la cuenta, por favor. 5. ¿Alguien reconoce esta canción? Hasta la lista, Felipe. Hijo de puta. Bitácora del Capitán, fecha estelar 41254.7. Nuestra misión de 5 años se acerca al final y aún no hemos encontrado el planeta de maíz. La condición de la nave está cada vez peor. Todavía no hemos terminado las reparaciones después del último ataque. La tripulación se está poniendo nerviosa. Si no encontramos nada pronto, nos veremos obligados a poner rumbo de vuelta a la Tierra, que sería una catástrofe. Pero
Aunque la situación parece poco prometedora, todavía no he perdido la esperanza. Fernando, estoy recibiendo lecturas inusuales en la pantalla. ¿Qué lecturas? ¿Crees que eso podría ser? No sé, nunca lo he visto antes. Dice que está muy cerca. Si está muy cerca, puedo encender el indicador de maíz. Enciéndelo. Oh, no puedo creer. Es real. Rápido, llama a Felipe. El tequila. Negado. Según el Acuerdo Galáctico A784, el alcohol está prohibido en este sector. Rafaela. Ordenador, ¿dónde está Rafaela? Rafaela está en el salón de masajes. Comuníqueme con ella. Rafaela. Hola, capitán. Llama a Alberto y dile que reprograme el replicador. De acuerdo, capitán. Felipe, Felipe, lo hemos encontrado. María, si estás bromeando de nuevo, no estoy de humor por eso. Especialmente ahora que el replicador no va a servir tequila. No estoy bromeando, tengo la lectura, el indicador lo confirma. Entonces cambia el rumbo. Warp máximo, voy a ir al puente. Oh, Dios mío. Eso es real. El planeta del maíz. Realmente, 90% del planeta es cubierto de maíz. ¿Qué debemos hacer? Prepara todo, rápidamente. Toda la tecnología agrícola y el equipo. Llevarlos al hangar y cargarlos en los transportadores. Hacer que los trabajadores estén listos para la teleportación en 1 hora de más tardar. Bob, al fin, todos estos años han valido la pena. Ha llegado el momento de que la galaxia se encuentre con el maíz de Felipe. Capitán, tengo una llamada. Directamente del planeta. Parece que hay alguien allí. ¿De verdad? Conéctalo. Hola, Felipe. Ricardo. Veo que por fin has encontrado el planeta de maíz. Felicitaciones. Ricardo, ¿qué haces tú allí? Temo que llegaste un poco tarde, Felipe. Mientras tú estabas vagando por la galaxia en van, yo estaba produciendo y exportando maíz en todo el sector, ya desde hace 4 años. Hola, papá. Cállate, pequeño traidor. Desde el día que te juntaste con Consuelo, no era difícil de adivinar que terminarías con este idiota. Felipe, ¿sabes qué? Realmente me gustaría invitarte a que vengas aquí y mostrarte cómo todo se ve. Especialmente me encantaría que vieras qué casa yo construí. Voy a matar. Pero ya que has llegado en la nave armada, tu presencia se considerará como una amenaza. Felipe, voy a contar hasta 10 y si no giras la nave hacia el planeta Tierra, voy a abrir fuego. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adiós, Felipe. María, Fernando, preparad las armas para devolver el fuego. Pero ni los cañones láser ni los torpedos de fotones funcionan. No terminamos las reparaciones. Maldición. ¿Por qué? Porque no teníamos suficientes créditos para pagarles. ¿Me recuerdas? Los escudos al 80%. ¡Deprisa! Comenzad a preparar las cápsulas de escape. Ahí, dale. Vas a pagar por esto. Vas a pagar. Vas a pagar por esto, Ricardo. Vas a pagar. Felipe. Otra vez esa cosa con la planta de maíz, ¿no? Sí. 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 Muy bien, hasta pronto. ¿Con quién estabas hablando? ¿Yo? Sí. ¿Y qué dice? Dice que lo está pasando bien en América y nos pide que vengamos a verlo. Sí, es solo que no sabe que no debería aparecer allí por esos problemas de maíz. Rosa, Sí, jefe. por favor, deja de limpiar aquí y vete a cuidar la habitación, Consuelo. Enseguida, jefe. María, escucha, necesito ir a la reunión, ahora mismo. Ve a los campos y fíjate si hay algo sospechoso ahí. ¿Sospechoso? ¿Qué quieres decir? No lo sé, lo que sea. A ver si hay personas desconocidas cerca, vehículos desconocidos estacionados en el borde de la carretera, o si alguien está actuando extrañamente. Pero, ¿por qué debería suceder algo de eso? No tengo tiempo para explicarlo ahora. Apúrate. Buenos días. Buenos días. ¿Hay problemas? Sí. No. Rápido. Hola, Rafaela. Felipe, te he llamado ya 10 veces, pero no coges mis llamadas. Deberías estar aquí hace 1 hora. ¿Qué está pasando? Rafaela, no deberíamos encontrarnos más allí. Ricardo está sospechando que estoy recibiendo informaciones de alguien sobre el maíz. Él mandó a su gente para que me siguiera. Está enterado de nosotros. Amenaza que va a contar todo a María. Yo no quiero encontrarme de nuevo con él. ¿Quién es Héctor? No importa. Ahora escúchame muy bien. Sal fuera del hotel, coge el coche y presta atención si alguien te está siguiendo. Cuando veas que no hay nadie, llámame y te voy a decir dónde tienes que esperarme. Está bien, voy ahora mismo. No me molesta cuando tú dices que no me quieres. Morena, debo decir que resultó más fácil de lo que había pensado. Sí, Carla. Esta gente de Felipe es muy imbécil. Nadie sospechó nada cuando dijimos que veníamos a reparar las instalaciones.
Silencio. Si te comportas bien, a lo mejor regresas viva. Hola, chicas. Hola, patrona. ¿Ha llegado el paquete? Sí, jefa. Está en el maletero. Bien. Vamos a averiguarlo. Oh, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hola, Consuelo. Para ser sincera, estoy sorprendida de que este repugnante Felipe tenga una hija tan guapa. Muy bien, chicas. Excelente trabajo. Gracias, patrona. Espero que el premio sea excelente. También. No debes de eso. De aquí, todos nos vamos con las maletas llenas de dinero de Felipe. Está bien, Consuelo. ¿Qué me querías decir? Pero yo no soy Consuelo. ¿De verdad? ¿Y entonces quién eres tú? Soy Rosa, la sirvienta en la casa de Felipe. Consuelo no está allí ya hace meses. ¿Sí? ¿Dónde está ella? En los Estados Unidos. ¿Sabes qué? Yo te creo. ¿Sí? Sí. Obviamente nos equivocamos y no tenemos nada que hacer aquí. Guardar todas las cosas. Tú, Diego, deshazte de ella y entiérrala detrás de la casa. Las palas están en el sótano. Espera. Sí. ¿Tienes algo más por decir? ¿Quizás el último deseo? Está bien. Admito, soy Consuelo. No me digas. Pero acabas de decir que no eres ella. Pensé que me dejarías ir. Sí. Buen intento, Consuelo. Seguramente tu padre nunca te contó sobre mí. Ernesta, su vieja amiga. Si fuera así, sabrías que hay que intentar algo más convincente. Mi querido amigo Felipe, por fin llegó el tiempo para cobrar todas deudas viejas. Ya viene. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto os paga por esto? ¡Cállate! Si me dejáis ir, mi padre os va a pagar 3 veces más. Te dije que te calles. Morena, por Dios, cálmate. No quiero que se vea en grabación que le falta algo. Está bien, patrona. Voy a ocuparme de ella más tarde. Morena, basta. O yo voy a ocuparme de ti. Bien, Consuelo. Es la hora de convertirte en una estrella de cine. ¿Qué hago con eso? En cuanto encienda la cámara, léelo. ¿Y qué es eso? Un mensaje pequeño para tu querido padre. Podemos. Solo esta semana un 15% de descuento en todos los productos para los miembros de nuestro club. Un momento. Vamos de nuevo. Mi querido papá,
Dime. Acabo de volver del campo, no pasó nada sospechoso. Solamente me dijeron que algunos de los trabajadores que contrataste hace 6 meses no vinieron al trabajo los últimos días. María, no me interesan estas tonterías. No te mandé para averiguar los trabajadores. Hay otra persona encargada de eso. No me hables así. Además, ¿por qué mandaste a mí y no a Rafaela si ella se preocupa por todo tu negocio? Rafaela no está aquí. Tomó unos días de descanso. Estoy llegando a la reunión. Nos vemos cuando vuelva. Nos vemos. Vete al infierno. Hola. ¿Estás segura que nadie te estaba siguiendo? No. ¿Por qué nos encontramos aquí? Porque no sé a dónde Ricardo mandó a su gente y dónde nos siguen. Tengo que estar seguro. Pero si Ricardo ya sabe de mí, simplemente podemos movernos o encontrar otro lugar secreto para esto. Rafael, ese es el menor problema en este momento. ¿Qué más? Ricardo también sabe de Antonio García. Ahora escúchame bien. Esta noche saldrás de aquí por unos días. Debes reunirte con nuestra persona de contacto. Él te llevará a la ubicación secreta de Antonio y le dirás que no podrá obtener los productos. ¿Y su dinero? Está aquí, en mi coche. El mismo bolso que él me dio con todo el dinero. Lo llevarás contigo y se lo darás a Antonio. Está bien. Si pregunta por qué lo rompemos todo, ni siquiera menciona a Ricardo el seguimiento. Porque estamos muertos, ¿entiendes? Entiendo. ¿Qué pasó, María? Felipe, ven aquí, urgentemente. ¿Por qué? No te puedo decir, tienes que ver. Está bien, ya voy. Querido papá, quiero que sepas que estoy bien y que me tratan bien aquí. Pero si quieres que regrese viva a casa, no vas a tratar de hacer ninguna tontería y no vas a contactar a nadie. Vas a esperar la llamada telefónica y escucharás todo lo que se pida de ti. ¡Qué aficionados! He visto muchas cosas en mi vida. Han tratado de dispararme y de robarme, pero algo así no. Secuestraron a mi sirvienta pensando que es mi hija. ¿Quién estás llamando? A la policía. Hola. Perdón, el número equivocado. Quería llamar a la ambulancia. Mi mujer no se siente bien. María, ¿estás loca? Pero Felipe... ¿De verdad quieres que la policía venga aquí? ¿Que empiecen a registrar nuestra casa? ¿Quieres que paremos a la cárcel? ¿Qué quieres decir con paremos? ¿Quieres decir que tú pararás a la cárcel? Ay, querida María, cuando el inspector Ramón saque mi confesión, que no te quepa la menor duda de que empezaré a enumerar los nombres de todos mis asociados. Tu nombre también me podría salir, sin querer. Pero Felipe, ¿de verdad no vamos a hacer nada con Rosa? Por supuesto que sí. Mañana pondrás un anuncio en un periódico pidiendo una sirvienta nueva. Y que ponga que debe saber cocinar algo más que no sea pollo y patatas. Felipe, ¿qué ha pasado?
Esto es lo que ha sucedido. Mira qué han hecho con mi Mercedes. Me lo van a pagar muy caro. María, regresa a la casa y llama a Alberto. Dile que venga lo antes posible y limpia ese lío aquí. No quiero que nadie empiece a preguntar cosas innecesarias. Yo tengo que llamar a Alejandra. Está bien, te espero en la casa. Hola Alejandra. Me cuesta mucho decirte eso, pero necesito tu ayuda. ¿Vas a esperar la llamada? ¿Quién es? Escúchenme bien. No sé quiénes son. No sé qué quieren. Si buscan un rescate, debo decirles que no tengo dinero. Pero lo que sí Ay, Felipe, pienso que sabes muy bien quién soy yo. Lo mismo como yo sé cuánto dinero tienes. Especialmente últimamente, desde que tu trabajo con maíz empezó a crecer. Si no reconoces mi voz, voy a ayudarte a que te recuerdes. Solamente voy a mencionar un banco y el escape hace ya muchos años. Ernesto Flores. Sí, la misma Ernesta que no esperaste en el coche sino escapaste solo. Y la misma que esperaba 15 años en la cárcel que llegara este día. Ahora es el tiempo para ajustar las cuentas. Pero si te hubiera esperado, nos habrían detenido a los dos. Por supuesto, en la cárcel me consolaba mucho que al menos uno de nosotros logró escapar. Y por eso secuestraste a mi hija y destrozaste mi coche. No entiendo. ¿De qué coche estás hablando? De mi nueva Mercedes, idiota. Felipe, ¿has bebido algo? Estás diciendo tonterías. Pero no es importante. Y dime de una vez, ¿qué quieres? Bueno, después de 15 años en la cárcel, pienso que merezco por lo menos una parte del dinero que tú ganaste en la libertad. ¿No te parece? ¿Cuánto? 15 millones. ¿Cuánto? 15. Ernesto, sabía que eras loca, pero no tanto. De ninguna manera. Si sabes que estoy loca y que Consuelo está aquí conmigo, es mejor que me escuches. No sabía que él hubiera crecido tan grande. Sería una lástima que no regresara a la casa. Está bien, Ernesto. ¿Qué quieres que haga? Vas a esperar a que te llame mañana. Y vas a llegar con el dinero. El lugar y el tiempo te diré yo. Que llegues solo. ¿Todo claro? Claro. Excelente. No puedo esperar para volver a ver a mi viejo amigo. Adiós, Felipe. Ernesta, no puedo creer. Yo tampoco lo puedo creer. Nunca pensé que hubiera hecho algo así cuando saliera en libertad. Por supuesto, si yo le hubiera hecho lo mismo, habría esperado una invitación a cenar. Alejandra, fue su culpa por correr tan lento. ¿Qué debería hacer? ¿Esperar a la policía con ella? Cállate, Felipe, y ven a ver esto. ¿No reconoces esto? Es la pulsera del maíz de Felipe. Es una de esas que llevan tus empleados. De verdad. Ella mandó a su gente que se contrataran en mi empresa. Ellos te estaban vigilando, se enteraron dónde y con quién vives y esperaron el momento ideal para hacer esto. Qué suerte que nunca vieron a Consuelo. María, dijiste que unos empleados no habían llegado al trabajo, ¿no? Así es. Ahora, de repente, esta información está interesante para ti, ¿eh?
Envié un mensaje a la gente en los campos y les pedí que me avisaran qué trabajadores no habían venido al trabajo. Pero si enteramos quiénes son, ¿cómo crees que los vamos a encontrar? Probablemente tienen datos falsos. No es importante. Lo que ellos no saben es que todas las pulseras tienen un micro GPS incorporado. ¿Qué? ¿Vigilas a tus trabajadores? Yo también debería comprobar si tengo un GPS incorporado. María, déjalo ahora. A lo mejor la paranoia de Felipe nos ayuda ahora, por la primera vez en la vida. Amanda y Gloria. Incluso los recuerdo. Oh, a mis nuevos trabajadores. He estado bien hasta hace unos momentos. ¿Qué tal con vosotros? Bien, trabajamos duro. Nunca los conectaría. Venid a ver. Amanda se encuentra en una colina, Sierra Blanca. Sí, veo que hay algunas casas aisladas. Estoy segura de que Rosa está atrapada allí. ¿Cuándo vamos? Mañana, muy temprano. Tenemos que preparar todo hoy. ¿Todavía lo guardas todo allí? Por supuesto. Vamos ahora mismo y tomamos todo lo que necesitamos. Alejandra, espera. Diga. Tu idea de hacer explotar su coche era genial. Por supuesto. ¿De qué otro modo podríamos obligarlo a hacer algo? Alejandra, ¿qué estás haciendo ahora? No tenemos mucho tiempo. Diego. Yo sé que tú no eres como los demás. De hecho, incluso creo que me gustas. ¿Sabes si me ayudas a escapar de aquí? Podríamos irnos juntos. Solo tú y yo. Estoy segura de que mi padre te perdonaría que fuiste uno de los secuestradores y nos ayudaría a ir a un lugar donde nadie nos encontraría nunca. ¿Qué piensas, Diego? Diego lleva muchos años sin hablar. Y eso es lo que te aconsejo que lo hagas también. Al menos que yo te pregunte algo. Aquí está tu pistola, intacta desde la última vez. Ay, esto me trae recuerdos. Sí, tú, yo y Ricardo y todos los policías atrás. La extraño a veces. Y si llevamos algo más pesado, podría ser útil. Felipe, tenemos que atravesar el bosque y llegar secretamente a su casa. Y con eso nos pueden ver fácilmente. No debemos llamar la atención. Ay, qué pena. Sí, querida amiga Ernesto, nos veremos mañana, pero yo escojo el lugar y el tiempo. Estás mintiendo con el productor de maíz equivocado. Felipe, ¿nos vamos? Sí. Nos vamos. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. ¿Quién era ese? Nadie.
mis proveedores de fertilizantes. No tengo tiempo para ellos ahora. Todavía no sé por qué estamos conduciendo esta tartana tuya. Ya te he dicho, todos tus coches llaman demasiada tu atención. O sea, por eso los compro, para llamar la atención. Creo que tenemos que detenernos allí. Bien, Alejandra. Según el mapa, debería existir un camino aquí. Mira si podemos subir allí. Te voy a esperar. Está bien. Vuelvo en 5 minutos. Fernando, te dijo que no me llamaras en este número. Estos últimos días no está seguro. Lo sé. Pero tengo noticias muy importantes. ¿Estás seguro que no hay nadie cerca? Por supuesto que no hay nadie. No te llamaría de lo contrario. Bien, ¿qué quieres decirme? Mi padre obtuvo una semilla de maíz completamente nueva. Será un éxito absoluto en el mercado. ¿En serio? Sí. Tenemos que reunirnos para decirle todos los detalles. Está bien. Te llamaré. Adiós. Todo está bien. Podemos tomar este camino. El media deberíamos salir claro. Precisamente cerca de aquella casa. Bien, vámonos. ¿Es esta casa? No lo sé. Tenemos que comprobar. Están aquí. Veo a uno de ellos patrullando por el camino. Vamos a usar el truco viejo. Por supuesto. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy perdida. No sé el camino hacia la cima. ¿Puedes mostrarme? Puedo, pero apúrate. No deberías estar aquí. Aquí, gira a la derecha y luego todo recto. Creo que después de esto, lamentarás no haberte quedado a trabajar en mis campos. Ahora escúchame bien. Vas a llamar a Morena y le vas a decir lo que yo te digo. ¿Qué pasó? Por favor, olvidé que había dejado agua para té en la cocina. Vete a apagarla. Regreso pronto. Bien, voy inmediatamente. Bien. Yo voy a la derecha, tú mira a la izquierda. Hola, Felipe. ¿Sabes? Carla odia el té. Ya hace mucho tiempo que no me llaman estas dos. Y les dije que me llamaron cada media hora. Pienso que algo pasa entre ellas y que están usando la oportunidad. Te dije que hablaran solo cuando yo te pregunto algo. Diego, sal a ver qué está pasando.
Maldita sea, ¿qué está pasando? Nunca lo eliminaremos de aquí. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Todo claro? Claro, qué buena idea. Ahora voy a intentar salir. Dame fuego de cobertura. Deberías haber aprendido hasta ahora que siempre alguien está en el armario. Y tú deberías haber aprendido a mirar detrás de tu espalda también. Hola, Rosa. Me alegro de verte. Alejandra, tú también estás aquí. Podía suponer que Felipe no haría nada. ¿Cómo le convenciste de hacer eso? Es una historia larga, para lo que no tenemos tiempo ahora. Pero solo te voy a decir que era muy explosivo. Quédate aquí hasta que averigüe qué está pasando con Felipe. ¡Deja el arma! Te dije que dejaras la arma. Mi amigo viejo, parece que después de tantos años, la felicidad finalmente te dio la espalda. Unas últimas palabras. Ay, sigo siendo precisa como antes. Sí, deberías haber sido una cirujana. Alejandra, vete a Rosa y llévala al coche hasta que me ocupe de ella. Rosa. ¿Has dicho Rosa? Sí, amiga. Secuestraste a mi criada, la que te engañaba todo el tiempo. Quizás después de 15 años en prisión, deberías cambiar de trabajo, porque este obviamente ya no funciona. Podrías, como yo, cultivar algo. La camomila, por ejemplo. ¡Vete al infierno! Sí, ahí es exactamente a donde te quiero enviar. No, papá, no lo hagas. ¿Qué? No, ¿qué? Papá, Yo no soy tu papá. no le dispares. Te entiendo, Rosa. Te entiendo completamente. Si alguien tienes que hacerlo, eres tú.
¿Podrías dejarme solo con ella? Sería más fácil para mí. Bien, Rosa. Alejandra y yo te esperamos fuera. Te felicito, Rosa. Eso es lo único que podrías aprender de él. ¡Cállate! Y dame tu teléfono. Rosa, apúrate. Probablemente alguien oyó el tiroteo y ya llamó a la policía. Y ahora vete afuera. ¿Tú me dejas ir? No quiero que ese idiota mate a nadie. ¡Fuera! ¿Por el balcón? También puedes salir por la puerta principal. Estoy segura de que Alejandra y Felipe harán una fiesta de despedida. Enhorabuena, Rosa. No sabía que tenías eso en ti. ¿Todo arreglado? Todo arreglado. Policía estará aquí en 15 minutos. Tenemos que apurarnos a través del bosque hasta el coche. Tengo que ir al baño. Realmente tienes que hacerlo. No puedes esperar hasta que regresamos. Tengo que hacerlo. Bien. Alejandra, párate aquí. Apúrate. Tengo que llamar a María y decirle que vamos a volver. Hola. Hola, Felipe. Lo hicimos. Liberamos a Rosa. Nos deshicimos de Ernesto y su pandilla. Volveremos en media hora. Excelente. En cuanto vuelvas, tendré una sorpresa pequeña para ti. ¿Sorpresa? ¿En serio? ¿Qué sorpresa? Lo verás cuando vengas. Adiós. Adiós. Alejandra, lleva a Rosa a la casa. Devuelve el arma al sótano. Te llamo si sea necesario. Espero que no lo sea, aunque debo admitir que ha sido divertido hoy. Adiós, Felipe. Adiós, papá. Cierra la boca. ¿Quién es? Hola, Felipe. Señor Antonio García, ¿por qué me llama? Rafaela, ¿no le ha enviado el mensaje? Sí, me lo ha enviado. Me lo ha enviado. Solo me interesa cuándo me vas a devolver mi dinero. ¿Su dinero? No sé de qué está hablando. Rafaela no le devolvió su bolsa. No me dio nada. Solo me dijo que te llamara sobre eso. Rafaela. Felipe, tienes 48 horas para devolverme el dinero. Conociste a mi gente. No creo que quieras meterte con ellos. Maldición, Rafaela. Tú eres la única persona en la que he confiado.
María. María, ¿estás aquí? Héctor. Buenas noches, Felipe. Okay. A ver. Cierra la boca. Negdje imaš tu metlu u ruci. Sad se možeš okrenuti ovamo da se ruža vidi, da. Je. Ulaziš pametno. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicity. Las estadísticas. Ne sadeš čupa. Ne, lijepa si, lijepa si. Dobro. Ok, super, da, ok. Udiš se uz novi. Odlično, Marin. Ja ti bar ne glas. Si. 3, ok, reći ću 3 i 4 sad. Creo que me gustas. Carla odija, jel te? Ne, nije dobro. Ne, nije. Snimam. Traf. Nije dobro sam počela. Ali ja, pa. Ali ne muči ova. A? Opet se raspala. Ide. Ispočetka. Ima super se ključak koji izliječe. Res. Pa dobro je bilo, to više nema ponoviti.